Ya, muy bien. Entonces vamos a iniciar con la clase. Hoy vamos a, no es una clase propiamente dicha que vamos a revisar con ningún concepto, nada de ello, sino que es una clase pues de ejercicios, ¿no? Donde vamos a hacer pues una pincelada de todos los temas que se han tratado durante todo el ciclo, ¿no? Este ciclo que ya está finalizando. Entonces vamos a escoger algunos problemas de un pool de problemas que que se les ha presentado a ustedes, ¿sí? Y pues bueno, vamos a tratar de repasar los conceptos y resolverlas pues adecuadamente, ¿sí? ¿Ok? Por ejemplo, en la semana 1 que vimos cantidades físicas. ¿Qué es una cantidad física? ¿Ah? ¿Qué era una cantidad? Son conceptos medibles, dijimos, ¿no? Por ejemplo, una cantidad física es la presión, la velocidad, la fuerza, el campo magnético, corriente eléctrica, longitud, masa, tiempo, etc. Son conceptos, ¿no? Y esos conceptos se pueden medir, se miden, ¿no? La pizarra es un objeto, no podemos medir la pizarra. Lo que medimos de la pizarra es su longitud, ancho, área, densidad, lo que tú quieras, ¿no? Esos son, pero la pizarra es un objeto, no se puede medir, no es una cantidad física, por lo tanto, ¿sí? Una casa tampoco, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, veamos, acá yo voy a tratar de bajar un ratito, no sé si me esperan. Acá un ratito, ¿ya? Me esperan para hacerlo con animación, a ver si logro bajar. Ok. Está. Un ratito, ¿ya? Ya. Vamos a ver. Un momentito, ¿ya? Por acá tenemos. Aquí está. Ya, ok. Este es. Ya. Ok. Muy bien. Entonces ahí nos plantean la pregunta. Dice, en la parte de dimensión, acá lo que vamos a atacar un problema desde el punto de vista dimensional, ¿cierto? En ese aspecto, ¿no? En dimensiones. Por el momento, pues que si un concepto se estudió o no, no lo sé, pero ya bueno, ustedes ya lo saben, ¿no? Pero no obstante ello, nos vamos a centrar solamente a un análisis dimensional. Aquí, rápidamente, estás en un examen, dice, X es igual a todo esto. Dice, corresponde a un movimiento armónico amortiguado, ya, no importa, que es un movimiento, no es armónico simple, pero es amortiguado,
pero muy bien. Eso es un tipo de movimiento, ¿ya? Es una oscilación, una descripción de un cuerpo oscilante. X dice es posición, tiene dimensiones de longitud. Si el primer miembro X tiene dimensiones de longitud, rápidamente todo el segundo término tiene dimensiones de longitud. Pero la dimensión de coseno es 1 porque no tiene dimensiones. A ver, ¿alguien me puede decir que el coseno es una cantidad medible, es un concepto medible, o sea, físicamente, ¿no? Como el área, la presión o la fuerza, ¿no? El coseno es un número. No, nada. Y E elevado a un exponente es un número, 2.80 y tantos. Si lo elevas a un número, pues es un número. Entonces, la dimensión de un número no tiene dimensiones, ¿no? El 2 o el 2.82, lo que sea, cualquier número, no tiene dimensiones. Es un número. No es un concepto medible, ¿no? Como la fuerza, etc. Por lo tanto, el único que queda es X igual a AA. Si X es longitud, A es longitud. Punto. Se acabó. A es longitud. Ya tienen que A es longitud. Muy bien. Ahora, me voy a gamma, porque me dice también a qué es igual gamma, ¿no? ¿Qué dimensión tiene gamma? Entonces, este simbolito, ¿no? ¿Ok? Como si fuera una I. Entonces dice, si E es un número que es 2,82, etcétera, etcétera, un número así periódico, y gamma T también tiene que ser un número. Para ser un número, el gamma con el T tienen que cancelarse dimensionalmente. Claro, porque si T es tiempo, gamma tiene que ser la inversa del tiempo, algo así. T entre T se cancela, ¿no? Te queda un número. Ok. Entonces, gamma, ¿qué dimensión tiene? La inversa del tiempo. T a la menos 1, ya tienes ahí T a la menos 1. A es longitud, gamma es T a la menos 1, rápidamente. Muy bien, te falta omega. Omega, aquí está coseno, el ángulo. El ángulo también no es un concepto medible, es un número, ¿ya? En un sistema radial, sexagesimal, centesimal, qué sé yo. Entonces, un número, coseno de un número. Entonces, si omega t más teta es un número, entonces omega t es un número y teta es un número. Si omega t es un número, ¿no? Si omega t es un número, entonces omega con t deben anularse también. Entonces omega tiene que ser la inversa del tiempo para que se anulen y así sea compatible, porque si no tendría coseno de 4 segundos, ¿no? ¿Qué es eso de coseno de 1.5 segundos? ¿Qué cosa es eso, no? ¿No? Tu profesor de matemáticas se molesta, ¿no? Se molestaría, ¿no? ¿Qué están haciendo ustedes? Dirían. Entonces, omega es la inversa del tiempo, así si se cancela, ya tengo coseno de lo que queda, ¿no? Número. Entonces, omega también tiene t a la menos 1. Entonces, repasemos. A tiene una longitud, x igual a. Gamma tiene t a la menos 1. Omega t a la menos 1 es L t a la menos 2. Resuelve el problema, ¿ve? Este es un problema para un examen así. Entonces, ustedes están en un examen rápidamente. El E es un número, el coseno es un número, X igual a A, tiene A es longitud, pero el exponente es un número, por lo tanto es a la inversa, el coseno es un número, es inversa, T a la menos 1, T a la menos 1, y se acabó el problema. ¿Ya? Ok, ahora sí, si quieren en detalle, este es un movimiento amortiguado, no es armónico simple. Lo que sucede es esto, ¿no? Cuando ustedes hacen oscilar, el resorte va de arriba a abajo y se va deteniendo, se va deteniendo, se detiene, se detiene. Eso es lo que vemos, ¿no? Es amortiguado. No es armónico, porque si fuera armónico, recupera su amplitud original, sería constante, ¿no? Y eso no lo es. ¿Ya? Ok. Independientemente de lo que sea, lo que vamos a analizar es cada término. Mira, ve, dimensión de X es y dimensión del segundo término, esto lo detallas, la dimensión de E es un número, la dimensión del coseno es un número, lo que ya les dije, A tiene dimensiones de L y se acabó. También, el exponente es un número, ¿no? Entonces su exponente es 1. O sea, gamma por T es 1. Entonces gamma es la inversa del tiempo, así, ¿no? Si tú quieres exigente matemáticamente y te gusta perder tiempo en el examen, lo harías así, ¿no? Entonces T a la menos 1 sería gamma.
De la misma manera coseno, el ángulo es 1, por lo tanto cada término también no tiene dimensión, es 1, ahí está. Y de ahí despejas omega, es la inversa del tiempo, y se acabó también. A la menos 1. Entonces la respuesta te piden a omega, a gamma omega, LT a la menos 2. Perfecto. ¿Qué es LT a la menos 2? Aceleración, entonces. Muy bien. Ahí vamos. El primer problema. No nos detengamos, nos va a ganar el tiempo. Vectores. Tema de vectores. ¿Qué hicimos en vectores? Pues ustedes recordarán que en vectores, entonces, se cumple que la resultante de dos o más vectores, ¿sí?, es un vector que va del punto inicial al punto final en una sucesión de vectores. Y además, un vector en una dirección dada puedo yo descomponerlo en la dirección X y en la dirección Y, o en cualquier dirección puedo descomponerlo. En dos, generalmente se descompone en dos, porque uno lo quiere así, por las condiciones del problema, pero tú puedes descomponer en lo que a ti te da la gana. Por ejemplo, si yo tengo en mi habitación la diagonal de mi habitación de un punto al otro, yo puedo irme en una dirección, en otra dirección, me voy hacia arriba, hacia abajo, me doy toda una vuelta y luego llego a ese punto. Ahí está. O sea que un solo vector puedo descomponer en todos esos vectores. ¿Ya? ¿Recuerdan? Vayamos. Este problema. Ahí nos dan un gráfico. Listo. ¿Okay? Y les dice, ¿cuál es el vector A menos B medios? ¿Y cuál es A? A es este señor de verde. Entonces tú, ¿te recuerdas, profesor? Eso es sencillo, ¿no? A ver, vamos a ver, lo hagamos, podemos hacerle con verde también, ¿sí? A ver, vamos, no, ya bueno, verde. Ese A verde es un vector, mira, de que va desde el punto 6 al otro, al lado opuesto, ¿no? Al otro vértice, ¿no? Ok, como lo están viendo. Entonces, bueno, este vector también puede ser un vector hacia abajo. Yo puede encontrarme ese vector como yo quiera, ahí está, ¿sí? Luego me puedo ir también hacia la derecha o siguiendo X o Z, ¿no? No hay problema. Entonces yo me puedo ir así, siguiendo X, ahí está. Mira, estoy como mi camino, ¿no? Bajo verticalmente, me voy a la derecha y luego me voy al encuentro del punto A, ¿no? El punto A final, ahí está. Oye, disculpen, no, eso no estoy sin el pat, ahí está. Este es derecho. Entonces, ahí está. Entonces, así. Entonces, 6 unidades, negativo, porque es hacia abajo. ¿Cuánto es este de aquí? Este lado vertical mide 6. ¿Pero qué dirección tiene? Negativo, entonces menos 6. ¿En X cuánto es? En X es 4 unidades. ¿Y cuánto es en Z? En Z es 8 unidades, ¿ve? 8 unidades, positivo, ¿no? X es positivo a la derecha, Z es positivo, el único negativo es 6. Entonces tú dices que este señor A, tú dices, abres, profesor, es sencillo. X es 4, primero se pone X, tiene 4 unidades, positivo, coma, le sigue ¿y cuánto es? Menos 6, ahí está, menos 6, coma, son las coordenadas del vector A, y luego Z, ¿cuánto es Z? 8 unidades, ¿no? Positivo también, ahí es menos 6, es el negativo, listo. Le voy a restar la mitad de B, pero primero tengo que encontrar qué cosa es B, ¿no? ¿Qué cosa es B? Ahí nomás. Entonces ustedes hacen esto, ponen aquí B, ya. ¿Y qué es B? También ustedes dicen, ¿no? B también de la misma manera,
B. Profesor, también B puede ser, si parte de este punto 4, me puedo ir así, me puedo ir así y así, como sea, como sea. Entonces, mira, me voy a ir para acá. Me voy hacia el origen. Ahí está. Luego camino en Z hasta el 8 unidades. Ahí está. Y luego ahora me voy al encuentro del punto B, porque así es, ¿no? Que el vector B es una secuencia de vectores horizontal en X hacia el origen, luego en el sentido Z y luego hacia arriba hasta el encuentro del punto B. Entonces, ahora sí pongo las coordenadas. X, ¿cuánto es? 4. Si ustedes ponen 4, la flechita estaría hacia la derecha. No, pero es en sentido contrario, es menos 4. Entonces, esto es menos 4. Menos 4. Luego, en orden, si eso es X, ¿cuánto es Y? Y es hacia arriba, ¿cierto? Hacia arriba, porque el eje es hacia arriba, que sería hacia arriba es 6. ¿No? ¿Dónde está mi? Ahí está. Lo perdí por un momento. Hacia arriba, 6. Y Z, Z es 8, ¿no? 8 positivo también. Ahí está. Entonces, ese es el vector B, pero yo quiero B medios, entonces lo sacas la mitad nomás. La mitad de menos 4, menos 2. ¿Sí? Un ratito. Y luego, coma, el I, si eso es de 6 es 3, perdón, ¿no? Coma, de 8 es 4. Luego restas. ¿A qué es igual todo esto? Restas verde con rojo. Dice, ahí también resta, ¿no? Entonces dice, 4 menos 2, 6. Coma. Ahora, y menos 6 le quitas menos 3, menos 9. Ya no olviden, es un poco matemática. Si nos ve haciendo el profesor matemática, ¿qué diría? Cosas simples, ¿no? Está enseñando el profesor cosas muy triviales. Luego Z es el tercer término, con el tercer término de este, es 8 menos 4, 4. ¿Listo? Terminó el problema. ¿Ya? Ahí está. Es 6 menos 9, 4. ¿Muy bien? Ahí está. Si quieren, vamos a sacar los garabatos. ¿Ya? ¿Ya? El vector, solución. El vector A, mira, es hacia abajo. Puede ser así. Y mira, así. ¿No? El vector A. Entonces ahí tenemos los tres vectores, ¿no? O sea, lo que te están, lo que, bueno, dice, este vector A es lo que yo hice, ¿no? O sea, eh, puede ser así, el vector, pero este es del vector B, ¿no? El vector B viene así. O sea, este vector lo puedes llevar acá, ¿no? Y este es este. No, no hay problema, o sea, acá no se ve, pero ustedes hacen esto, ¿no? Este vector más este vector y más este vector, sino que ya esto lo puso acá, aquí hubo un vector, lo pone acá y ya está, ¿no? No hay ningún problema. Todo lo que hemos hecho, ahí está. B también está así, ¿ya? Entre 2, ahí está 4, restas, ahí está.
Entonces, a ver. 4. A. Hasta aquí sería, baja 6 y por acá, ¿no? Por acá 4. Entonces sería, X sería 4. Ahí está. Para A. Verde 4. Porque primero pones rojo 4, ¿no? Luego, Y es menos 6 porque tienes que bajar para el rojo. Menos 6. Y luego en Z es 8. Para el B es el rojo, puedes ir así, hacia el centro, menos 4, ahí está menos 4. Y luego te dice el Z. Pero el Z es hacia arriba, mira, Z para encontrar al B, Z es 8. No, Y es 6, perdón. Y es 6, ¿ves? Hacia arriba, 6. Hacia arriba, 6. Y luego Z es 8. Cuidado que confundan, ¿eh? En orden tiene que ser X, Y, Z. Generalmente uno está acostumbrado donde esto es X, esto es Y, esto es Z. Ahí nos podemos confundir. Sacamos la mitad y lo restamos, ¿no? Es todo lo que ha hecho. Por ahí quizás también nos podemos haber equivocado, ¿no? Pero ahí está, sumando, restando. ¿Ya? Entonces ahí está AB. Así quedó, ¿no? Así habríamos tenido 6 menos 9, 4, ¿no? Okay. En orden, ¿no? Muy bien. La C, movimiento rectilíneo, eso lo hemos hecho. Si un auto se mueve en la dirección del eje X, partiendo del reposo, ahí está, 0. No es que parte del punto 0, sino parte de un punto de reposo. Entonces, en menos 12 está el reposo, ahí está. Ahí su velocidad es 0. Ahí está paradito, ¿ves? Su velocidad es 0. Entonces, en el instante T 4 segundos, cuando está 4 segundos, su velocidad es 24. ¿En qué tiempo pasará por el origen? Entonces, ¿podemos calcular su aceleración? ¿No? ¿Ah? Pues, ¿podemos calcular su aceleración? Sí, profesor. ¿Su aceleración a qué es igual? ¿Ah? ¿Alguien me puede decir a qué es igual su aceleración? Puede ser así, ¿no? ¿Recuerdan? Aceleración es velocidad final menos velocidad inicial. No, hay muchas maneras. O la ecuación de la velocidad también, ¿no? De acá despega la velocidad, tiene la ecuación de la velocidad. Entonces, aquí, aceleración. Vemos, calculamos. A ver, ¿me ayudan? Profesor, velocidad final. ¿Cuánto es final? 24, pones su velocidad, 24. Su velocidad inicial, 0, ¿no? Porque parte del reposo. ¿En qué tiempo llega hasta que sea su velocidad 24? En 4 segundos, ¿ve? En 4, ¿ve? Sencillo, ¿no? Le restas las velocidades que te dan y entre 4 y eso es 24, entonces 6 metros por segundo, positivo, ¿no? Bueno, entonces, su aceleración es 6 metros por segundo al cuadrado. Perfecto. Ya está. ¿En qué instante de tiempo pasa por el origen? Dice. O sea, tú quieres, por ejemplo, entonces, ecuación de posición, pues. Profesor, la ecuación de posición es así. ¿Recuerdan? Posición final es posición inicial. Ahí está. Más, disculpen la letra, eso, pero ustedes ya lo entienden ya. Velocidad inicial por tiempo, ¿recuerdan? Ahí está, esta es la T, no se equivoquen. Esa T también no sé qué parece. Más un medio, ese 1 también no parece, pero es un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. ¿Por qué utilizo eso? Porque me hablan de posición. ¿En qué posición, dice? ¿En qué tiempo pasa por la posición 0, no? El origen, dice, allá. ¿Cuál es la posición? Si pasa por el origen, esta posición final, yo lo quiero en el origen, esto es 0.
¿Cuánto es su posición inicial? El movimiento, ¿de dónde empezó? Desde menos 12. Posición inicial, menos 12. ¿Está? Ahí, menos 12. Eso es 12, aunque no lo crean. Luego, velocidad inicial. Pero velocidad inicial es 0, ¿no? Porque parte del reposo. Entonces, acá pongo 0. 0 por T, 0. Luego más 1/2 de la aceleración. 1/2 de la aceleración es 6. Entonces, aquí nomás en la cabecita pongo 6. Dice 1/2 entre 6, 3. 3. 3. 3T al cuadrado. ¿Está bien? Ahí está. Entonces, 12 pasa allá. 2 entre 3, 4. Raíz de 4, 2, ¿no? Entonces, ustedes, con sus buenos oficios de matemática, raíz de 4, 2, ¿no? Positivo, ¿no? Porque es más menos 2, pero tiempo negativo no existe, ¿no? Es imposible volver al pasado. Entonces, T, 12, ¿está? Ya está. Muy bien. Muy bien los garabatos. Eso es lo que nos dice el tiempo en 2 segundos. Entonces, descartar. Y ahora le estoy ordenado. Parte desde menos 12, velocidad inicial 0. Quiero en qué tiempo llegará en la posición 0, eso lo quiero. Su velocidad en 4 segundos llega a 24. Ahí está. Bien. Entonces, su velocidad, aceleración, mira, velocidad final menos inicial, lo hicimos, 24 menos 0, entre 4, 6 metros por segundo, la ecuación de la posición, lo reemplazamos, igual lo que hicimos, ¿no? Y es un poquito, está más ordenado que mis garabatos. Muy bien, sí, 5 entonces, 5, terminamos. Movimiento en 2 dimensiones. Esa es la pregunta, ¿no? Bien. Entonces aquí dice, en un partido de fútbol, ¿no? El arquero da un puntapié a la pelota, ¿no? En reposo, en el gras, bueno, ¿no? Simplemente patea la pelota. Y esas son las condiciones, ahí está. Patea y describe una trayectoria parabólica, obviamente. Entonces trazamos el sistema de coordenadas, X, Y, muy bien. Ubicamos la velocidad 50 metros por segundo, ahí está. ¿Listo? Y el ángulo de tiro, ¿cuánto es? 37. Este ángulo. Y un ángulo de elevación de 37, dice, ¿no? El ángulo de elevación 37 con la horizontal. Pero ahí le han puesto 53. Hay que corregir eso, ¿ya? ¿Ya? No importa. Te pueden dar 53, 37, 45, ese es el ángulo, no interesa, ¿ya? Vamos a estar discutiendo por eso, ¿sí? Muy bien. Entonces, esa velocidad, que es 50 metros, lo vamos a descomponer. ¿Y qué nos piden? El alcance horizontal. ¿Ya? Entonces, a ver, para el alcance horizontal había una formulita, ¿no? Había una formulita. ¿Recuerdan la formulita? Había dos maneras. Hagamos las dos maneras. ¿Ya? A ver, si esto, por ejemplo, es 50, si esto es 50, y el ángulo es 53, puede ser 37 también, no hay problema, no se hagan problema por ello. Entonces, este 50 lo descompones y ustedes dicen, ya, profesor, este de acá, ¿cuánto es? Este es 40, la componente vertical es 40, la componente horizontal es 30, ¿cierto? Fácil, ¿no? Eso es fácil. Entonces,
Si la resultante es 50 en un triángulo de 37, 53 grados, ahí está. 40, 30, 50. Claro. El adyacente 30 y el opuesto a 53, 40. Y si fuera 37 grados, al revés, ¿no? Ya está. Muy bien. Pero me piden R. Entonces yo digo, R fácil, profesor. Dice, no, dice, profesor, R es un movimiento MRU, velocidad por tiempo. Su velocidad horizontal, ya lo sé, profesor, es 30. Listo. 30 multiplicado por el tiempo. Uy, caramba, pero no lo tengo el tiempo. Piña. Tenemos que hallar el tiempo. Pero tiempo de vuelo, ¿no? Tiempo total, vamos a poner tiempo T, ¿no? No es necesario ponerlo así, pero bueno, ya. Necesita el tiempo total. Pero yo puedo saber cuál es el tiempo de subida. Si la velocidad vertical es 40, imagínense, usted lanza con una velocidad de 40 hacia arriba, ¿en cuánto tiempo llega al punto más alto? En 4 segundos, ¿sí o no? Si tú lanzas acá con 40, luego de un segundo se reduce a 30, en un segundo a 20, en otro segundo a 10, en otro segundo a 0, ¿no? 4 segundos. Si no quieres analizar de esa manera, también te acuerdas esto, velocidad final, ¿no? Porque la componente vertical es MRU, entonces allá la ecuación de la velocidad es velocidad inicial, es más aceleración por tiempo, porque es un movimiento uniformemente variado, un MRV, ahí está. Entonces, ¿cuál es la velocidad final cuando lanzas hacia arriba? Solo viendo la parte vertical, 0, porque llega al punto más alto, ¿no? Verticalmente. No me interesa la horizontal. ¿Con qué velocidad lo lanzaste? Con 40, que es la componente vertical, análisis vertical. ¿Y cuál es la aceleración en caída libre? Hacia arriba, 10 menos 10. Aquí es aceleración por tiempo. Acá me faltó el tiempo, me comí el tiempo. Menos 10 t. Ahí está. Entonces, despejando, 40 menos 10 t igual a 0, t igual a 4 segundos. Lo que ya se sabe, no vas a estar haciendo un examen esto, ¿no? Sería cruelia, ¿no? Lo que tú dices, el vertical lanzo con 40 llega en 4 segundos arriba, punto, ya está. Si el tiempo de subir es 4 y tiempo de bajada, ¿cuánto es? 4 también. 4 más 4, 8. Entonces 30 por 8. Entonces tú dices acá de frente. 30 por 8. Tiempo total, 8 segundos. Y 3 por 8, 24. 24 y 0. 240 metros. Ya está. ¿Ya? Entonces, dejando estos garabatos a un lado, entonces, vamos a hacer. ¿Está? Bien. Usamos la fórmula. Listo. Y una fórmula también al alcance, ¿no? Si te recuerdas bien y si no, como lo hicimos, ¿no? ¿No? Y acabamos de resolver el problema, pero si ahí un alumno dice, el alcance horizontal sí lo puedo hacer con formulita, ahí está la formulita, velocidad inicial al cuadrado por seno del ángulo doble entre G, ahí está, ahí reemplazas, solamente reemplazas, velocidad inicial es 50, 50 al cuadrado, 2 veces seno 53, coseno 53, listo, aquí para allá, listo, ya está. ¿Ya está? ¿Terminó? Respuesta, la C. Perfecto. ¿Ya? Hay muchas formas de resolver, ¿no? Ahora nos vamos a determinar eh, la segunda ley de Newton, ¿no? Nos dice, determina el coeficiente de rozamiento cinético. Muy bien, este señor jala con F y F es 9 newtons, ¿está bien?
las fuerzas que presenten en ese bloque, ¿sí? En ese bloque de masa 2 kilogramos. Su fuerza, si la masa es 2, entonces el peso en la Tierra ejerce una fuerza de 20, ¿no? Masa por grado de 20. La normal también 20, o sea que peso igual a la normal, y ya está. Y también hay el rozamiento que se opone al movimiento que tira el niño, ¿no? O la persona. Ya está. Muy por una ley como facilito, dices fuerza, lo que tira el niño, color rojo, esa fuerza, que es 9 newtons, menos el rozamiento, es F sub C, rozamiento cinético, masa por aceleración. Entonces repasemos. Profesor, ¿tenemos F? Sí, el del niño. Acá pones 9. ¿Tenemos la fuerza de rozamiento? Sí, mu por la normal. Mu es, me pide, la normal es 20 y la masa es 2 y la aceleración es 0,5. ¿Ves? Solamente reemplazar. Pero es que el peso es igual a la normal. ¿Okay? Ya no le vamos a dar tanta vuelta a este asunto, sino que de la segunda ley de Newton de este señor, nos vamos directamente aquí, ¿cierto? Ahí. Fuerza 9, rozamiento mu por la normal igual al peso y ya está. Reemplazo los valores, ahí está, 9, masa 2, gravedad 10, masa 2, aceleración 0,5, dato del problema, y ya está. 0,4. Un problema sencillo, ¿no? De aplicación directa. Tomen nota. Muy bien. Semana 6, estática, ¿no? Aquí en estática podemos resumirlo que un cuerpo estará en equilibrio, en reposo o en MRU si la suma de las fuerzas presentes sobre el objeto, o sea, fuerzas externas sobre el objeto, se anulan. O sea, sumatoria de fuerzas en X0, en Y0, en Z0, ¿no? ¿Ok? Vamos a aplicar. La figura dice, como lo ven acá, ¿ah? Se ejerce una presión con la mano, deteniendo un bloque, lo presionas contra la pared con una fuerza de 20. F, pero no sabemos cuánto es F. El coeficiente de rozamiento estático entre la pared, ese es el peso, las fuerzas, el peso, rozamiento, 20 newtons. La normal es la reacción de la pared sobre el bloque, ahí está normal. Y el rozamiento es hacia arriba, porque claro, el rozamiento, el bloque va a tener la tendencia de irse para abajo, ¿no? Por efectuar su peso, se va a moverse hacia abajo. Y quien impide eso es el rozamiento, ¿no? Entonces el rozamiento lo impide, es hacia arriba, mu por la normal. Ya está. Mu por la normal es igual al peso, es lo único que hay que hacer. Mu por la normal igual al peso. Vamos a ver, ya está. ¿Ves? ¿No? Y se supone también que la normal es igual en X, ¿no? Flechita roja, flechita morada, claro. Tienen que anularse, ¿no? Acá es estática. Las fuerzas se anulan. Amarillo se anula con verde, rojo se anula con morado. O sea, en esta parte son iguales, ¿no? Las verticales son iguales, las horizontales son iguales. Haciendo eso ya está. Tenemos que rozamiento es igual al peso, lo que les decía, ¿no? De frente, sin hacer sin hacer mucho problema, y decir, bueno, profesor, puede hacer de frente, el rozamiento es igual al peso, y el coeficiente de rozamiento acá pone 0,5, la normal es igual a la fuerza, en vez de la normal pone la fuerza, el peso es 20 y ya salió el problema. Flojo, ¿no? ¿No? Copia.
¿Listo? Igualas las fuerzas, ¿listo? Y no es necesario de igualar. Tú sabes que la normal es igual a F. Te piden F, o la normal o F es lo mismo, ¿no? Y el coeficiente de rozamiento es mu por la normal o mu por F, porque son iguales. O mu por F es igual al peso, se acabó el problema. Mentalmente, ¿no? Acá tenemos el problema 13. ¿No? Vamos, aquí pareciera, vamos, conservación de la energía, vamos a ver. Ahí está, nos piden esto. Un bloque de masa m se lanza horizontalmente, ahí está, su velocidad, 5 metros por segundo, su velocidad inicial. Ya. Dice, se desliza, obviamente, por esa pendiente, se desliza y al final va a chocar contra el resorte y lo deforma. Entonces, hay un punto A, un punto B, un punto inicial, un punto final, ¿no? Ahora, y lo habrá deformado X, ¿no? Imagínense que ahí al llegar ya está deformado ya, ¿no? Se lo deformó. Muy bien. Y yo quiero del instante que se lanzó hasta que lo deformó totalmente. Esos son los dos sucesos, ¿no? El inicial, el final, ¿ya? Punto A y punto B puedo llamar. Bien, punto A es la parte más alta, las condiciones iniciales de la parte más alta, y punto B las condiciones finales o la posición final del cuerpo de masa M. Entonces decimos, ¿hay rozamiento? No hay rozamiento. Nos dice el problema, no hay fricción. Por lo tanto, se cumple la energía mecánica. ¿A qué es igual la energía mecánica? Entonces, la energía mecánica en A mecánica, ¿no? Voy a poner energía en A, se supone que es la mecánica, es igual a la energía en B. Es todo. Profesor, ¿cuál es mi referencia para la energía potencial o elástica? Entonces, es la Tierra, ¿no? Acá, la parte más baja o este piso es la referencia, ¿no? Referencia. Nivel de referencia, entonces. Si quieren, pongan ustedes nivel de referencia o poner así, ¿no? Referencia. Ya, ok. Desde ahí voy a medir las alturas si es que tengo que hacerlo. ¿Sí? Muy bien. Energía mecánica en A es cinética más potencial. Ah, ¿tiene cinética? Sí, profesor. Un medio de la masa. Su masa es 2. ¿Me ayudan? Su masa es 2 por la velocidad al cuadrado. ¿Qué velocidad tiene? 5. 5 al cuadrado. Ya está bien. Ya. ¿Tiene energía potencial este señor? Sí, tiene cinética y potencial MGH. Entonces, más MGH, masa, gravedad por altura. ¿Cuál es la masa? 2. G, gravedad, 10. MG, H. ¿Cuánto es H? H, acá nos dan H o no nos dan. Vamos a ver qué nos piden. La constante del resorte. H5, también la altura nos dan 5, ahí está, ¿no? Ok. Muy bien. Ahí ponemos, es igual a la energía en B, quiere decir cuando está deformado. Lo deformó y ahí, ¿cuánto lo deformó? X. ¿Tiene energía cinética? 0. No tiene energía cinética porque ya se detuvo, ¿no? Presiona el resorte, presiona, presiona y se detiene. ¿Tiene energía potencial? No, 0. Potencial gravitatorio, 0. ¿Qué es lo que tiene entonces? Energía elástica. Tiene energía elástica porque por deformación del resorte es un medio de K por X al cuadrado. Medio de K
por E, usted sabe ya, ¿no? Un medio de K por X cuadrado. ¿Cuánto es la deformación? Entonces, ahí, X al cuadrado, ¿no? X al cuadrado. Puedes ponerle el cuadrado fuera del X o dentro también. Bueno, no hace falta el paréntesis, pero ya lo puse. K, tengo K. ¿Qué nos piden? ¿Cuál es la constante de drástica resulta? Pero ¿cuánto se deformó? ¿No? 1 metro. Entonces hubiera puesto acá 1 metro, ¿no? Entonces acá pones 1 metro al cuadrado. Muy bien. Si ya tienes todo esto, señor, si ya tienes todo esto, 1 al cuadrado, 1 medio, despeja acá, ya está. Se terminó el problema. Bien, ahí está, ¿ven? Lo que hemos hecho, reemplazas y se acabó el problema. A 250. Un problema muy bonito para el examen. Para cantidad de movimiento y gravitación universal. ¿Sí? Hay una fuerza impulsiva F que actúa sobre un bloque de masa M en la dirección del eje X según la gráfica mostrada. Ahí está el gráfico. Este gráfico me dice fuerza y tiempo. Fuerza y tiempo es impulso, ¿recuerdan? Impulso, impulso. Entonces, el impulso yo puedo moverlo, puedo medirlo entre 0 y 4 segundos, entre 0 y 8, o entre 0 y 14 segundos, o entre 4 y 8, lo que me den. A ver, ¿qué es lo que me piden aquí? Si la velocidad del bloque en el instante 0, tiempo 0, ¿no? Es menos 16, su velocidad, determine su velocidad en el 14, en todo, ¿no? Entonces voy a porque me piden de 0 a 14 segundos. Y ustedes saben a qué es impulso, este gráfico impulso, área, ¿no? Área. Se han olvidado, es como trabajo, ¿no? El área sombreada es el impulso, ¿recuerdan? Fuerza por delta de T. Entonces, el impulso es el área. Usted dice, muy bien, profesor, el impulso es área. Área sombreada. Es algo así, ¿no? Como el trabajo también es el área sombreada, ¿no? Cuando hay fuerza por desplazamiento, pero cuando hay fuerza por tiempo es impulso. Muy bien. Profesor, su área es fácil. Digo, ¿cómo se halla? Base menor, 4, de 4 a 8 y 4. Entonces tú pones 4 acá. Base mayor, de 0 a 14. 14. Ahí está. Sobre 2 por el tiempo. ¿Y cuánto es el tiempo? Ah, no, por la altura, ¿no? El área es por la altura, cuidado, por la altura. La altura es 8. 8. Entonces seguramente ya algunos me están refutando porque así es. Profesor, acá en base menor, base mayor, tú has puesto base menor 4 y has puesto 14, pero no te has fijado en el tiempo, profesor, que hay que multiplicarlo por 10 a la menos 2. Entonces acá pones 10 a la menos 2. Pero luego también en 8, cuando es la altura es 8, te olvidaste, es 10 al cuadrado. Pero 10 al cuadrado por 10 a la menos 2 es 10 a la 0, que es 1, ¿no? Bueno, si quieren lo pongo. Tenía que haber puesto acá 10 a la menos 2, el factor en el tiempo, y el factor en la fuerza, 10 al cuadrado, ¿no? Al final eso se anula, me da 1, ¿no? O que sería 10 en... Ya está. 10 a la 0, 1. Entonces, ¿el impulso cuánto es? El impulso es 14 más 4, 18 entre 2, 9.
9 por 8, 72. ¿No? Ahí está. 72 es el impulso, ¿no? Newton por metro, o fuerza es, ¿no? Fuerza por segundo. No, acá es Newton por segundo, ¿no? Acá si quieres poner Newton por segundo, porque hemos multiplicado acá el eje este que está en información en newtons y esto en segundos. O sea, puedes ponerle Newton por segundo, ¿no? Porque eso es lo que hemos hecho. Muy bien. O dejarlo así nomás. Pero además el impulso aquí es igual, cambio de su energía, de su cantidad de movimiento, ¿no? Cambio de su cantidad de movimiento. ¿Recuerdan? El impulso es cambio de su cantidad de movimiento. Ya está. Y eso es igual a 72. Pero la cantidad de movimiento es cantidad de movimiento final. ¿Final cuánto es? Ya. Final no sabemos. Masa por velocidad. Su masa es 2. 2. Su velocidad final no lo sé, ¿no? A la velocidad final lo resto la velocidad inicial. Masa por velocidad, masa 2. 2 también, masa es cantidad de movimiento, pues, ¿no? Cantidad de movimiento. Masa por velocidad. Pero su velocidad en cero inicial es menos 16. Acá tiene menos 16. ¿Qué estoy haciendo acá? Cambio de su cantidad de movimiento. Cantidad de movimiento final, masa 2, velocidad final que no la sé, inicial, masa 2, y velocidad inicial que sí lo sé, menos 16. Y este es igual a 72. Como es obvio, las matemáticas aquí les favorecen a ustedes. Y determinamos la velocidad despejando, ¿no? Ya está. Entonces saco mis garabatos y termino. Todo el área, ahí está, es el impulso, ahí está el impulso 72. También el impulso es cambio de su cantidad de movimiento, es lo que hemos hecho y ya está, ¿no? Como para ganar tiempo, ¿ves? Sencillo, ¿eh? Bien, tomen nota. Es importante hacerlo, ¿no? Una secuencia, ¿no? Repetirlo y reforzar. Hidrodinámica, hidrostática, perdón. Ese bloque pesa 140 newtons. Densidad del líquido, ¿ah? Ya, a ver, primero vamos. No se sabemos si es densidad del líquido o del objeto. A ver, dice. Un bloque de peso 140. ¿Ya? Entonces ese peso, de color naranja creo, es 140 newtons. Y densidad, su densidad, más parece que se fue una madera o algo más pesadito que una madera, es igual a 2000 kilogramos por metro cúbico. ¿Está bien? Porque del agua es 1000, ¿no? Del agua es 1000 kilogramos por metro cúbico, entonces ese objeto es más pesado que el agua, entonces se va al fondo. Y por eso se coge de resorte y lo sostiene también, ¿no? El empuje. Muy bien. Determine la deformación del resorte. Y la constante elástica es, entonces, si uno pues, ¿cuántas fuerzas hay? La elástica que tiende hacia arriba, que trata de sostenerlo, el peso hacia abajo, masa por gravedad, y el empuje hacia arriba, ¿no? ¿Okay? El peso hacia abajo, hacia la Tierra, masa por gravedad, de la fuerza, que puede ser que también como el peso lo tira para abajo, entonces el peso si lo tira para abajo, entonces ¿quién se opone? ¿Quién se opone? Elástica, ¿no? ¿No? Elástica y el empuje. El empuje siempre es ascensional, ¿no? ¿Ok? Condición de equilibrio, E más F masa por gravedad, que nos pide que la constante determine la deformación del resorte,
Ahí está. X nos dicen cuánto es X. Y el empuje, por definición, es densidad de líquido. Este es el empuje. Y el empuje conceptualmente es rho GB, ¿no? ¿Recuerdan? Vamos a repasar. Yo le dije, el empuje, que lo que hicimos, es densidad de líquido, gravedad y volumen sumergido. Es como el volumen total, ¿no? Su propio volumen, o sea, no hay problema. Ya. Entonces ahí está. Densidad del agua, volumen del cuerpo o del agua, da lo mismo. Del agua significa el agua que fue expulsada antes de sumergir, o que es igual al volumen del objeto, ¿no? ¿No? Ya, por la gravedad. Ya está. Dejamos. Volumen del agua es igual al volumen del bloque. Significa el volumen del bloque, y como el bloque entró, expulsó o desplazó al mismo volumen del bloque, ¿no? Si el bloque era 100, es porque también ha desplazado un líquido de 100, por eso son iguales. ¿Ya? Igualmente. Entonces, ¿y a qué es igual un volumen? Un volumen es masa entre su densidad. Entonces, como me hablan de bloque, masa de bloque entre su densidad. Entonces, aquí reemplazamos volumen del agua, masa del bloque entre su densidad, gravedad. Y solo reemplazamos, porque ya está, tenemos todo, ¿no? Entonces uno dice, a ver, ¿tengo la densidad del agua? Sí. Tengo el peso, porque masa por gravedad es el peso. Tengo el peso del cuerpo, sí señor, 140. Tengo la densidad, 1000. Perdón, del objeto sería este, ¿no? Del objeto, 2000. Tengo la densidad del agua o del líquido, sí, 1000. Tengo K, eso es lo que, sí, K tengo 700. X tengo, no, ese me pide. Y el peso tengo 140. Entonces, cuestión de reemplazar y esto, ¿no? Muy bien. Acá nos dicen, se desea fundir 5 kilogramos de hierro, que se encuentra a una temperatura de 1530, ¿no? Entonces, vamos a fundir el hierro, ¿eh? Que está a una temperatura de 1530 grados centígrados. No, no, a una temperatura de fusión, perdón, ahí tiene entre paréntesis. Dice, se desea fundir 5 kilogramos de hierro que se encuentra a una temperatura de 1530. Ah, ya está en su punto de fusión, ya. O sea, ¿qué es el hierro? Se le desea fundir y su punto de fusión ya es 1530. Entonces hay que fundirlo, ¿no? Ahí solamente hay calor por fusión, ¿no? ¿Recuerdan? Para cambio de fase. ¿Cuánto debe absorber el metal? ¿Está? Entonces, horno de fundición, ustedes conocen eso, ahí está la temperatura, flujo de aire. Ya. Entonces, muy bien. Muy bien. Nosotros sabemos que el calor latente es calor latente, o simplemente acá puede decir calor, es igual calor latente por la masa, porque el calor latente es el calor que requiere, ¿no? Para transformar, este calor es el calor que necesita un objeto para convertirse en otro estado, fusionarse o volverse sólido, lo que sea, ¿no? Entreme del fierro. Entonces, este es 293. Me piden cuánto calor debe observar el metal y la masa es 5 kilogramos. Ya está ahí nomás, sencillo, directo. 1465. Simplemente te piden delta de Q. Esta lo tienes. La masa también lo tienes, 5 kilogramos y ya está.
¿no? Claro, hay que tener en cuenta sus gramos, ¿no? Hay que poner 5.000 gramos como está puesto, para no confundir kilogramos con gramos, ¿no? Todo en el sistema internacional. Porque fíjense, su calor latente está 293 joules por gramos. Entonces, si aquí expresamos en gramos, entonces la masa también hay que expresarlo en gramos. 5 kilogramos en gramos es así, mira, ¿ve? 5 por 10 al cubo gramos. Gramos, ¿no? ¿Por qué, profesor, lo hago así? Para que ese gramos con este gramos del L se cancele, ¿no? Por eso. Fuerzas y campo eléctrico. Pónganse a leer, por favor. ¿Ya? Dice, en el átomo, ¿sí? En el átomo de hidrógeno, hay un protón con el núcleo, ¿no? Entonces, tenemos, ¿sí? Es el átomo de un hidrógeno, ¿no? Vamos a asumir que esas son las condiciones. Y me dice, el núcleo tiene una carga positiva, es una unidad. Ahí el electrón está girando sobre él. ¿Y cuál es la fuerza o la ley de Coulomb? Sencillo, es directo, no sé. Esto es demasiado ya sencillo para evaluación, ¿no? Que la fuerza eléctrica es la constante eléctrica, 9 por 10 a la 9, que nos dan también. Carga por carga, carga del electrón, carga del protón, como tienen cargas iguales, por eso es al cuadrado. Su carga de uno de ellos es 1,6 por 10 a la menos 19 al cuadrado. ¿Y qué distancia los separa? También nos dan 5 por 10 a la menos 11. Bueno, sí, es todo, ¿no? Supongo que este problema es para ver, recordar, ¿no? Más que ver, es recordar la fuerza eléctrica, ¿no? ¿A qué es igual la fuerza eléctrica? Y recordando, decimos que la fuerza eléctrica depende de las cargas entre la distancia al cuadrado, así como la fuerza gravitacional depende de las masas por la distancia al cuadrado, ¿no? Algo parecido. No queda mucho, ¿no? No hay nada nuevo. Es muy simple el problema. Tampoco les va a venir así, ¿no? Potencial eléctrico y condensador. Ahora tengo el campo eléctrico, tengo un punto A, que tiene un potencial en A, y otro punto en cualquier parte, un punto B, y tiene su potencial en B. Quiero llevar una carga desde A hasta B, una carga cualquiera, ahí está ese rosadita, lo quiero llevar de A hasta B por ese camino, por los caminos que yo quiero. Ya ves, no importa por dónde lo lleve, lo que me importa es la posición final inicial, nomás, de dónde parto a dónde llego. ¿Okay? En ese momento la fuerza eléctrica es horizontal, ¿sí? Y la fuerza externa es horizontal en sentido contrario. Muy bien. La fuerza, el trabajo de F, el trabajo realizado por el agente externo, es carga por diferencia de potencial. Y la diferencia potencial es potencial final menos potencial inicial. Ahí está. ¿Cuánta es la carga? Ahí nos dan 20 nanocoulombs. Entonces, esta carga es 20 nanocoulombs. 20 por 10 a la menos 9. ¿Cuánto es el potencial final en B? 200. Menos potencial en A, ¿cuánto es? 700. Reemplazas y ya está el trabajo, ¿no? Ese es lo que qué trabajo debe realizar. Menos 10 por 10 a la 6 microjoules. Eso es para recordar que el trabajo
realizado por una fuerza es carga por diferencia de potencia. Ese es el asunto, para repasar la formulita. Ahí está. Y un delta es final menos inicial, ¿no? Entonces aquí vamos a ver el calor. En un vaso de acero de 2 kilogramos, ahí está ese vaso de acero, tiene 2 kilogramos el vaso, y se vierte 860 gramos de chocolate, ¿no? A 20 grados centígrados. Eso se vierte. Entonces, el vaso, en el vaso tú pones el chocolate. Si el chocolate está a 20 grados centígrados, el vaso también estuvo en 20 grados centígrados, ¿no? Si no me dicen nada, entonces se supone, yo tengo acá ahí mi vaso, ya está a buen tiempo. Si alguien me pregunta cuál es la temperatura de mi vaso, es la temperatura del medio ambiente acá, del aire que hay aquí donde me encuentro. Si me dice 20 grados, entonces la temperatura de cualquier cuerpo que está aquí es 20 grados, ¿no? Entonces ya lo tengo, esos datos, ¿sí? De temperatura del vaso, el chocolate, temperatura inicial 20 grados. Luego dice se calienta, ahora hay que calentarlo, ¿no? Y para calentar ese agua y ese vaso de acero, que es ya del calentador, haces pasar una corriente eléctrica, ese es el dispositivo eléctrico que uno tiene, un calentador, ¿no? Pero la resistencia SR es 44 ohmios. Dice, ¿cuánto tiempo se requiere para que la temperatura de ese agua, del chocolate, llegue a 68 grados centígrados? Entonces, ¿qué tiempo tiene? O en 20, claro, imagínate el agua está en 20 o el chocolate está en 20, ahora tú quieres subirlo hasta 68. Para que suceda eso tienes que calentarlo, ¿no? Tienes tu calentador, ¿no? Eléctrico, entonces te están diciendo cuánto tiempo debe estar ahí para que pueda llegar a 68. Entonces tú dices, a ver un momentito, ¿no? El calor, en realidad, a ver, vamos, solo para, nosotros habíamos dicho que eh, potencia eléctrica, ¿a qué es igual? Potencia eléctrica de un circuito. Ah, profesor, potencia eléctrica, yo recuerdo es, ¿alguien se recuerda que es igual potencia eléctrica? ¿No? Delta de V al cuadrado, ¿no? Delta de V al cuadrado sobre R, ¿no? Pero también es igual delta de V por la corriente, pero como no te dan corriente, ¿para qué te vas a complicar? Delta de V por I, ¿no? ¿Recuerda? ¿No? Es potencia, no es energía. Muy bien. Pero potencia es calor sobre tiempo, ¿sí o no? Energía por unidad de tiempo. Quiere decir que la potencia, cualquier tipo de potencia es el calor que se entrega por unidad de tiempo, energía por unidad de tiempo, calor por unidad de tiempo. O sea, quiere decir que la energía calorífica por unidad de tiempo es potencia. Aquí voy a poner energía calorífica. Potencia calorífica es calor sobre tiempo. Potencia eléctrica, eléctrica es delta de V sobre R. Pero se supone que toda la energía eléctrica, toda la potencia eléctrica se va a transformar en energía calorífica. O sea, toda esa energía eléctrica se transforma en energía calorífica. Quiere decir que estos dos los voy a igualar.
¿no? Para que sea compatible, ¿no? Lo igual. Entonces tú dices, a ver un momentito. Q sobre T igualando Q sobre T, ¿no? Que es la potencia calorífica, es igual delta de B entre R. Entonces, a ver, vamos a ver. ¿No? Hasta ahí, perfecto, ¿no? Y acá es que el calor, cuando tú despejas, así es, a el calor es igual a delta de B cuadrado entre R por tiempo, ¿no? Por tiempo. Pero este calor te dará joules, porque el voltaje tiene que estar en voltios, el tiempo en segundos y resistencia en ohmios. De ser así, el calor te va a dar en joules. Pero si yo no quiero el calor en joules, quiero en calorías, entonces este calor, esta potencia, toda esta potencia está en joules. En unidades joules por segundo, entonces hay que modificar esto, ¿no? Joules por segundo hay que convertirlo a calorías. Si uno quiere convertir calorías, entonces diría, el calor, ya, si uno quiere tener una equivalencia en calorías, hay que multiplicar ese joule por 0,24. 0,24. Delta de V al cuadrado sobre R, ¿no? Ya, sobre porte. Listo. ¿Ya? Es así como que vamos a tener que el calor que produce para calentar el chocolate y el vaso, tengo que calentar el vaso y el chocolate, tiene que ser igual a la diferencia de potencial entre R por tiempo, ¿no? Por un factor 0,24. Entonces, vamos a deshacernos de esto. Esta vez, este es lo que quería demostrarlo. Este calor absorbido, este calor total para calentar vaso y chocolate, porque toda la parte eléctrica no solo va a calentar pues al chocolate o al agua, porque la energía eléctrica que entra va a calentar al vaso o a la taza y al chocolate, ¿no? Entonces, este calor absorbido va a calentar al acero, que es el vaso, más el chocolate. Entonces, ahí lo tienes. Calor absorbido será del acero, masa del acero, calor específico del acero, por temperatura final del acero, menos su temperatura inicial del acero. Aquí será masa del chocolate, por calor específico del chocolate, por la diferencia de temperatura, que es la misma. Ahora sí, yo diré que ese delta de Q es todo esto también, ¿no? Igualas y ya está. Toda la parte eléctrica que está aquí hecho. Todo esto que era eléctrico, ¿no? La energía eléctrica, esto es eléctrico, si ustedes pongan energía eléctrica se está transformando en energía calorífica. Toda esa energía eléctrica se transforma en energía de calor. ¿Quién? Lo que absorbe el acero y lo que absorbe el chocolate para llegar a la temperatura 68 grados. Entonces, este es 68, este es 20. Temperatura, este es 68, este es 20, 68 y 20. Reemplazando los datos, ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos.
que reemplazarlo más, el tiempo 200 segundos, ¿sí? Sí. Ahora tengo un campo magnético, ¿no? Dice, se conecta un resorte de... Fíjate, este es un riel, ¿no? O sea, este de acá es un riel. ¿Está? Un riel. ¿Ya? Y ahí está. Entonces, dice, se conecta un resorte de constante elástica acá. Ahí está la constante acá, el resorte. Seguramente, este conductor va a procurar irse para una dirección y el resorte lo va a impedir. O también quizás el resorte lo empuja, perdón, este cable puede empujarle al resorte y el resorte va a responder rechazando, ¿no? En todo caso, la fuerza del resorte va a ser igual a la fuerza magnética. Dice, el sistema resorte conductor se encuentra en un campo magnético uniforme de 5 militesla, dice, 5 militesla. ¿Ya? Dice, el conductor transporta una corriente de 2 amperios. ¿Cuál es? La corriente es esa, 2 amperios. Como se muestra en la figura, ¿no? Ahí está. Hasta ahí es constante elástica, ahí está la corriente. Entonces, ¿para dónde va la fuerza? Dice, regla la mano derecha. ¿Cómo se llama? Las estrellitas son los 4 dedos, ¿no? El pulgar es la corriente hacia arriba y la fuerza estaría empujando al resorte, ¿no? ¿Miras así? Empuja, ¿no? Esa es la fuerza magnética que empuje al resorte y el resorte reacciona en otro sentido, ¿no? Con celeste. Esa es la fuerza elástica del resorte. La roja es del campo magnético, ¿no? Hay que igualar nomás eso. Resorte es igual campo magnético. Pero si un conductor está en un campo magnético y ese conductor lleva una corriente y la fuerza que se ejerce sobre todo ese conductor será ILB, ¿recuerdan? ILB. Entonces, reemplazando, ¿no? Es directa nomás, ¿no? Que la fuerza elástica es igual a la fuerza magnética. Es todo. Sale 1 milímetro, ¿no? Tomen nota. Ya. Muy bien. Nos vamos a electromagnetismo. Dice, hay una bobina rectangular de 20 espiras, ¿sí? Esa de color anaranjado, hay 20 vueltas, 20 espiras. Se va desplazando así, se mete poco a poco, se mete así, puede salir también, pero ahí está. Luego hay un gráfico, el área, ¿no? ¿Qué me da el área? Mira, aquí el área es 0, ¿no? Que en la primera. El área es 0. Y aquí el área realmente donde el campo magnético actúa es así, ¿no? Que es, ¿cómo se llama este? ¿Ah? Ahí está. Campo por área que era. ¿Mm? Flujo, ¿no? Ya. Este es el área. Acá el área es más grande, ¿ve? Más grande. Ya. Acá el área. O sea, el área va variando, cada vez va a ser nomás. Era 0, después va aumentando poquito a poco. Ya está. Entonces el área va creciendo, ¿no? Va creciendo el área. Entonces, ¿cómo va creciendo? Pues ahí está. Así les da, esta es parte del problema. Dice, el área grande, el total cuando todo entra es 0,1 metro cuadrado. Y cuando no entra al campo es 0.
quiere decir acá es 0, ¿no? En esta parte el área es 0. Acá entra un poquito, puede ser 0,4. Acá entra todo, puede ser 0,8. Y así entra todo 0,1, ¿no? Perdón, 0,08 y luego 0, ¿no? ¿Bien? Pero ¿en qué tiempo? Esto lo hace del tiempo también, ¿no? Desde 0 a 0,2. Entonces, el área entre el tiempo, si lo conozco, ¿no? Si yo quiero aquí, su área entre el tiempo va a ser igual al área entre el tiempo, ¿no? Entonces, aquí nos dan una relación lineal. Esos son datos del problema. Muy bien. La ley de Faraday, ¿qué me dice? Dice, la FEM inducida, este señor, que es conocido, la FEM inducida, es igual al negativo. En realidad es así, ¿no? La ley de Faraday es la FEM inducida ¿a qué es igual? La FEM inducida es menos flujo entre el tiempo. ¿Recuerdan? Variación del flujo entre el tiempo. Es solamente pongo acá para recordarles. Flujo entre delta de t. Para una espira. Y si son n espiras, acá uno agrega n nomás, ¿no? ¿Ya? N nomás. N. Pero el flujo, habíamos dicho también que el flujo, solo para que ustedes recuerden, campo por área. Campo por área. Entonces acá tendría delta de campo por área. Y delta de campo por área tendría que, ¿qué es constante? El campo magnético. ¿Qué cosa varía? El área. Entonces por eso de aquí tengo. El campo lo sacó constante. El área es delta de A por el tiempo. Porque era, esta B estaba dentro del delta. A por B. Área por campo. Y área por campo es flujo, ¿ve? Flujo. Entre el tiempo. Pero como el campo es constante, no cambia. Este campo representado por esta aspa celeste, se supone el campo dentro de eso es la misma siempre, no varía. Lo único que varía es el área de la espiral, se va metiendo cada vez más se mete, y pues la huevo puede salir, ¿no? Entonces dice, ya, lo dejo A, delta de A, porque es lo que varía, ya está. ¿Conozco B? Sí, 30 militesla. ¿Conozco N? 20 espiras. ¿Conozco delta de A entre delta de T? Sí. Delta de A, 0,1. Delta de T, 0,2. Se quedará un medio, ¿no? Esta entre estas, un medio. Listo. Termino el problema. ¿Saben? Un medio, 0,5 es delta de A. La pendiente de esa recta roja, 0,5. Fácil, quien no sabe. ¿No? La pendiente es cateto opuesto sobre cateto docente, o sea, delta de A entre delta de tiempo. Ahí está. Y luego reemplazamos ya, ¿no? En la ecuación. Menos n, que es 20, campo magnético 30 militesla, 30 por 10 a la menos 3, y la variación del área por el tiempo es 0,5 y por lo tanto te da 0,3 voltios. Como nos piden la magnitud, simplemente 0,3. Este es un poquito más matemático, dudo que venga un examen, pero de todas maneras vamos a repasar los conceptos. Dice, en el movimiento armónico simple, de una partícula, la amplitud que oscila es A, ¿no? Esa es la amplitud que usted conoce. Y tiene un periodo de 18 segundos. Su periodo es el tiempo que da una vuelta, 18 segundos, ¿no? Determina el menor tiempo que emplea la partícula en desplazarse entre las posiciones X a medios
AX menos A medios. Eso es lo que me pide. Entonces, la ecuación es esta, ¿no? En general. Lo hicimos. La ecuación de posición es A por el coseno o por seno, ¿no? Pero acá lo voy a llamar A por coseno. Ahí está. Listo. Pero ¿qué cosa es omega? Omega es 2pi sobre periodo, ¿no? O 2pi por la frecuencia, ¿no? ¿Recuerdan? Omega es velocidad angular, o sea, es 2pi entre el tiempo. Ya, eso ya ustedes lo saben. T es tiempo y teta sub 0 es la fase inicial. Entonces, ahora, me dicen así, que el periodo de 18 segundos, entonces pongo 18, ¿sí? Y acá me tendría así, ¿no? Estoy reemplazando nomás. Eso lo hubiera hecho de una vez. En t igual a 0, me dice. Ahora tú acá evalúa, dice, si el tiempo es 0, su amplitud es a medio, dice. Ah, ya. Aquí, mira, a ver. Si el tiempo es 0, su amplitud es a medios, que es decir, el x a medios. X a medios y el tiempo es 0. Entonces tengo así. X es igual a medios, sería a 2. Si t es 0, lo cancela, se anula. Si t es 0, se anula, queda teta sub 0. Entonces, coseno de teta sub 0 es un medio, ¿no? Y teta sub 0, ustedes saben que es 60 grados, ¿no? Coseno de 60 es un medio, el ángulo es pi tercios. Entonces, reescribiendo, sería así, ¿no? Más compacto ya. A la posición del movimiento armónico simple está dado por su amplitud coseno de omega t, omega es ya lo sé, 2pi entre 18, simplemente pi sobre 9, ahí está, más la fase inicial teta sub 0, que lo hemos hallado, pi tercio, ¿no? Entonces ya lo tenemos acá. Pero dice, determina el menor tiempo. Dice, ¿cuál es el tiempo cuando su posición es a medios? Entonces tú dices, aquí representas a medios. A medios. ¿Cuál es el tiempo? Entonces, en vez de X pones a medios. Menos a medios, perdón. Ahí está. En X dice menos a medios. Esto es A por coseno. Este es un poco de matemática, ¿no? Me piden cuál es el tiempo, ¿no? O sea, pi sobre 9. Ya está. Por t. Es pi sobre 9. Estoy tratando de copiarlo. Pi tercios. Ahí está. Cuando sí se van, si se van, dice A con A se van, acá tienes menos un medio. Un medio menos un medio es coseno. Pero coseno de todo esto, ¿no? De pi sobre 9. ¿Y cuánto debe ser este? Pi sobre 9t más pi tercios.
Ya está. La pregunta. Coseno de qué ángulo es menos un medio? Entonces tú dices, ¿no? Hay a saber, coseno de qué ángulo es menos un medio. Entonces, tú dices, coseno de cuánto? A ver, coseno sería 30, 150 o 120. Entonces, a ver, coseno de qué ángulo es. Coseno de qué angulito, de este angulito es menos un medio. Entonces, y ese ángulo, todo lo igualas a esto, ¿no? Entonces ya puedes determinar el tiempo. ¿Ya? Puedes determinar el tiempo. ¿Ok? Ahora le pregunto a ustedes, ¿coseno de qué ángulo es menos un medio? ¿Mm? Coseno de un ángulo, seguro sea. Pasa aquí está ¿dónde está? Se me va aquí porque este círculo también no me ayuda. Ya está. Entonces aquí. El coseno es este, ¿no? La horizontal. Es negativo. ¿Ya? Entonces, si es un medio, esto significa que este es 1. Este es la mitad, ¿no? 1,05. O sea, la mitad, 0,5. Entonces, 0,5, ¿no? Bueno, ven. Entonces, este es el angulito. Entonces sería 90 más cuánto, acá te da 30, ¿no? 30. ¿Por qué? Coseno de todo este ángulo es este, ¿no? 0,5. ¿Ya? Entonces, es coseno de 120. Coseno de 120 es acá, es negativo. Ahí está. Coseno de 120. Entonces, todo este es 120. Entonces, esto lo igualas a 120, ¿no? Y despejas t. Si todo esto le elevas a coseno de 120 y despejas t, o sea, y 120, ¿cuánto es, no? Es 60 más 60, ¿no? 2 pi tercios, ¿no? 2 pi tercios, ¿no? 120, 2 pi tercios. Pi tercios es 60, 2 por 60, 120. Entonces tú dices, si tú igualas este ángulo a 2 pi tercios, dice 2 pi tercios menos pi tercios. Pi con pi se va, ¿no? Entonces ahí ya despejas t, ¿no? Ok. Entonces ya mis garabatos, lo dejamos ahí. Ahí está. Es lo que quedamos aquí. Y ahora ponemos menos a medios, tienes esto, y tú dices, a ver, coseno de qué ángulo es cuando es, ¿no? Coseno de qué ángulo. Entonces acá el tiempo es 3 más 18, cuando n es 0, 3 segundos, ¿no? 3 segundos. ¿No? Acá nomás, n puede ser 0, ¿no? El primer n. Yo le puse 0, ¿no? Acá. Yo dije 2 pi tercios. Es que no solo puede ser 2 pi tercios, puede ser más una vuelta, más 2 pi, más ya eso es eso. Y a mí el primero nomás, 2 pi tercios. A 2 pi tercios le resto menos 2 pi tercios, es pi tercios. Y pi con pi se cancela. 3 con 9 se cancela, 3 y multiplicas, 3 segundos vale t, ¿no? Pero no solo puede ser 3 segundos, porque también puede darse otra vuelta más, llegar al mismo punto, o otra vuelta más, llegar al punto, por eso se pone así. Cuando n es igual a 0, 2 pi, cuando es 3 pi, 6 pi, etcétera, etcétera, ¿no? Okay. Muy bien. Ahora veamos aquí.
nos dicen un objeto colocado, ya nos vamos a lentes. En lentes o espejos hay una ecuación, ¿no? Dice que la relación de la distancia objeto, distancia imagen, se relaciona con distancia al foco, ¿no? Y además el aumento es la imagen, el tamaño de la imagen entre el objeto o distancia imagen entre distancia objeto negativo. Eran las dos únicas fórmulas. Entonces acá me dicen, muy bien, se tiene un espejo esférico, dice. Produce una imagen virtual, ahí está una imagen virtual. Objeto, ahí. Ese es el S sub 0, 50 centímetros. Y solo así, imagen virtual. Y si es virtual, pues ese es un espejo, ¿no? Convexo, ¿no? Muy bien. Convexo. Entonces llega un rayo, tiene que pasar, se refleja, pero esas sus prolongaciones, si llega perpendicular, se va hacia el centro y se refleja por ella misma, pero sus prolongaciones deben cortarse. Por eso es imagen virtual. Pero más que estar dibujando, lo que ustedes en un examen tienen que hacer es, ¿no? Esa es distancia imagen, objeto, a ver, ese sub 0, siempre positivo, 50 centímetros, ¿no? Si es una imagen virtual, queda al otro lado, ¿no? Una imagen virtual, sus prolongaciones forman la imagen, por lo tanto, ese sub i será negativo. Ese sub i será negativo. Dice, produce una imagen virtual cuyo tamaño es 20% menor que el tamaño del objeto, o sea, 20% menor. Si el aumento es HI sobre H sub 0 menos SI sobre S sub 0, las dos formas de poner el aumento, dice la imagen es a H sub 0 más chiquito, ¿no? Le voy a restar 20% de H, es 0, 80%, ¿no? Claro, si es 20% menor, quiere decir que es 80% nomás, ¿no? O 0,8, lo que es el... Si la altura es 1, la imagen es 0,8. Si la altura es 10, la imagen es 8, ¿no? Así. Es lo que más o menos me dice. Entonces, hay que reemplazarlo, ¿no? Aumento H sobre HI sobre H sub 0, entonces en vez de H sub I pones este de acá, ¿ya? Y ese sub 0 de 50, reemplazas y te quedas así, ¿no? De ahí que la distancia imagen te da menos 40, ¿no? Y además que ya se sabía, ¿no? ¿Por qué? Porque la imagen es virtual, ¿no? Ahí se confirma que es negativo. ¿Ya? Ahora pongo simplemente la ecuación de espejos o lentes, ¿no? La misma, ahí está. La reemplazo, S sub 0, 50, S sub I menos 40 y me piden el foco, ya tengo el foco. Respuesta la A. Tomen nota. ¿Ok? ¿Ya? Vamos a ver la física moderna. Dice, una nave espacial se desplaza frente a un observador con rapidez 0,6, ¿no? Esa es su rapidez, dice 0,6. Si su longitud mide 50 metros cuando se encuentra en reposo, que si que esa nave está en reposo, su longitud 0, su longitud 50 metros, ¿no? O sea, imagínate una nave, está todavía no despega, ahí está, lo mido 50 metros, ¿no? Ya lo he medido, ahí está. Esa es su longitud en reposo, porque está, todavía no está con no ha adquirido la velocidad 0,6, ¿no? Está en reposo. Esa se llama distancia, perdón, longitud propia, ¿no? De la nave.
su longitud propia, 50. Y me pide cuál será la longitud. Ahora, si yo lo veo y quiero medirlo, pero ya tiene una velocidad, ¿no? Entonces, eso se va a cortar, ¿no? Se va a contraer la longitud. Entonces, así, todavía la nave no ha salido, dice yo, lo medimos a 50 metros. ¿Y qué significa ese 50 metros? Longitud propia, porque su velocidad de la nave es cero. Está en reposo con respecto a este señor que quiere estar midiendo. Ahora tengo otra situación, quiero medirlo, pero la nave está en movimiento. Lo veo, voy a ver como si fuera más achatado, entonces se ha contraído la longitud. Eso me piden. ¿Hasta cuánto se ha contraído o cuál es la longitud contraída, ¿no? Entonces ponemos la formulita. La formulita es eso, ¿no? La contracción de la longitud es la longitud propia por un factor de velocidad, que lo tenemos ahí. Reemplazamos solamente los datos. La velocidad 0.6c. Es matemática simple. Longitud 50, 40 metros, ¿no? 40 metros. Tomen nota. Ya, respuestas. Tomen nota, señores, ahí está. Ya, ok. Muy bien, fin del curso y gracias. Entonces, si tienen alguna pregunta, lo pueden hacer. ¿Sí? Un ratito. Aquí está un ratito. Ahí está. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Sí? Me lo pueden hacer, no hay problema. Muy bien, déjenme ver, compartirles una información. Ese que lo tengo. Ya. Vamos a ver con las claves. Está un poquito lenta, disculpen. Caré.
Están los problemitas no, en el primer problema lo hicimos, este problema que nos dan, miren, ve de esta manera, podemos resolverla así, simplemente es sumar la resultante, los vectores con sus componentes. Uno dice, a ver, el vector A en X tiene 1, 2, 3, 4, 5 componentes, 5, en Y tiene 1, 5,1, por eso le pone 5,1. El B en X tiene una unidad y en Y hay que ir 2 unidades, ¿no? Hasta alcanzarlo la flechita. 1, camino 1 y camino 2 hacia arriba y lo encuentro. Entonces 1,2. C tiene 3, camino horizontalmente 3, pero negativo. 1, 2, 3. Luego camino 3 positivamente, por eso tengo menos 3,3. Y si me dicen sumar, yo sumo todas las X, 5 más 1, 6, menos 3, 3. Luego sumo 1 más 2, 3 más 3, 6, ¿no? Entonces me da así, 3,6. Y me piden la resultante. Entonces yo tengo en X 3 y en Y 6 y la resultante es por Pitágoras. 3 al cuadrado más 6 al cuadrado, eso es 45. Esta también ya lo hemos hecho, ¿sí? Esto es importante, miren, ¿no? Si quieren copien, ¿no? Es cuando se cruzan y acá les piden determina la distancia D, ¿no? La distancia D con estos datos que le dan, ahí está. Sale la D. 5 también, a ver. Tomen nota que lo hemos hecho. 6, que es de esa manera, que les puede servir. 6. Lo que pasa cuando aquí lo hace con 37 grados o con 53 grados, como lo he hecho, es igual, ¿recuerdan? Para el alcance. Entonces, para el alcance, cuando son ángulos complementarios, da lo mismo. Si tú una pelota lanzas con 37 grados, llegará a un punto. Si lo lanzas con 53 grados, va a llegar al mismo punto. Entiéndanse que no tiene sentido. Puedes trabajar con 37, 53. Es como si yo lanzara con 50 grados, va a llegar a un punto. Y con 40 grados llegará al mismo punto. Solo para el alcance horizontal. Pero para la altura, obviamente, ¿no? Será ya menor altura. ¿Ya? Eso también lo explicamos. ¿Ya? Ah, el 8, el 9, esto lo hemos hecho. Esto quizás, esto no. La 10, esto lo hemos hecho. Acá tienen otro problema. Si ustedes quieren, 12. ¿No? Y así. Esto lo hemos hecho. Acá el 14. Este lo hemos hecho. Acá pueden tener otro problema. Pero son problemas que quizás ustedes ya lo tienen. ¿Sí? La ecuación de Bernoulli. La constante también que lo hemos hecho. Es fácil esto también. ¿Está? Esto lo hemos hecho. Acá tengo otro parecido. En fin. ¿Ya? Esto también ya lo hemos hecho, ¿no? Esto para ver la orientación, verdadero o falso, todos son verdaderos. ¿Está? Y acá, ¿no? La ley de Snell nomás, ¿no? La ley del ángulo de incidencia, refracción, es fácil de poder. Y un poquito los problemas de física moral. ¿Ok? Muy bien, jóvenes. Entonces quedamos ahí. Gracias. Hasta luego. Hasta la próxima. ¿Sí? O hasta siempre. Nos vemos. ¿Ok?